Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este jueves 24 de mayo de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre, nos encuentran en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego esto es en Facebook, también en Twitter a través de Periscope. La tercera opción, como siempre, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Antes de presentar al invitado de esta tarde, quiero mostrarles los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación de nuestro país. Los tiene ahora la portada de Diario El Mundo. Dice, observadores piden mejorar elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. La Fundación para el Debido Proceso de Estados Unidos y el Consorcio por la Transparencia piden agilizar con base a méritos y no por criterios partidarios. También regular el reglamento para la elección. La foto destacada: celebran 3 años de beatificación. La Iglesia Católica celebró ayer los 3 años de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Se anunció una peregrinación a Ciudad Barrios, su ciudad natal. En las interiores, la presión internacional para mejorar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Arena y PCN que ponen condición a préstamo. El FMLN no alcanzará los 56 votos, es decir, la mayoría calificada. Un sindicato que presiona a Quijano, al presidente de la Asamblea Legislativa, por el seguro médico y el edificio. Mientras tanto, la prensa gráfica dice que Donald Trump amenaza a países pandilleros, entre comillas. Exige frenar migración o eliminará la cooperación económica. La foto destacada tiene que ver con la situación de violencia en el país, el asesinato de un abogado. Esto es en el municipio de La Reina, en Chalatenango, lugar donde vivía esta persona que fue asesinada. Se trata de Wilson Lemos. Aquí está el detalle sobre declaraciones de Donald Trump, que amenaza recortar la cooperación, porque él sugiere que algunos países no están ayudando a detener la migración hacia Estados Unidos y combatir la ola delictiva, sobre todo el caso de las pandillas, y es el caso de El Salvador. Los partidos políticos a votar por reforma a la ley de carreteras para Fomilenio 2. Dice la versión que la mayoría de las fracciones políticas en la Asamblea dijeron ayer estar listas para aprobar la reforma a la ley de carreteras en la plenaria de este jueves, que está en desarrollo, pero afirman que respetarán los derechos de las alcaldías. Y aquí tenemos al titular del Ministerio de Obras Públicas, Eliud Ayala, que dice que la no aprobación pone en riesgos otros asocios. Mientras tanto, siguen reuniones por el préstamo para salud. Está hablando de 170 millones de dólares en préstamos internacionales. Pues bien, ahora sí, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Gerson Martínez, aspirante a la candidatura presidencial por el FMLN. Hay que recordar que próximamente, el domingo próximo, prácticamente es el día en donde el FMLN estará eligiendo a su candidato presidencial. Los dos aspirantes a la presidencia son Gerson Martínez y Hugo Martínez, es decir, uno de los dos Martínez estará entonces como candidato presidencial, y sobre eso estaremos hablando entonces en los minutos en adelante. Queremos agradecer entonces que está con nosotros en nuestros estudios Gerson Martínez. Gerson, muchas gracias, William. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, perfecto. Tenemos varios temas para analizar, Gerson, a ver si es posible. Bueno, usted ha tenido en los últimos años, estuvo en el pasado como diputado en Asamblea Legislativa, presidiendo la Junta Directiva, Comisión de Hacienda, sobre todo este tema con mucho énfasis también, además de la parte tributaria, lo que tiene que ver con el tema de transparencia. Y bueno, los últimos años como ministro de Obras Públicas, mucho contacto territorial, mucho contacto con la gente, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros aplicamos un principio, el principio de gobernar desde los territorios y no desde los escritorios. El principio de gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades. Eso fue, y eso nos contribuyó mucho a multiplicar la obra, porque pudimos unir esfuerzos con los gobiernos municipales, unir esfuerzos con las comunidades, y de esa manera resolver graves problemas de muchísimas obras de protección. Nosotros entregamos 872 obras de protección en estos 8 años y medio, entregamos 128 puentes nuevos a la población, reparamos los 79 afectados por los huracanes, y sí, eso tiene que ser el distintivo transformador de un gobierno, gobernar de la ciudadanía. Ahora, ¿qué tanto, Gerson, se puede traducir ese acercamiento, el contacto directo con las comunidades? Aquí hay dos etapas, ¿no? Una es la que está planteada de inmediata, que tiene que ver con la elección interna en el FMLN.
claro, en todo el trabajo territorial se hace trabajo para toda la población, pero en esos territorios hay militantes del FMLN. Me imagino que estarán algunos o muchos de aquellos con los que ha tenido el contacto directo usted como funcionario. Pero entonces, esa es una etapa. La otra tiene que ver, desde luego, si es una elección presidencial, eso marca otra situación, ¿no? Pero, ¿qué tanto el trabajo territorial, entonces, ejerciendo el cargo en la función pública, puede tener ese impacto para la próxima elección? Bueno, uno trabaja en las comunidades, eso hicimos desde el Ministerio de Obras Públicas, pensando en la gente, en esta y en las nuevas generaciones, y no pensando en elecciones. Nosotros lo hicimos pensando en que las 978 cárcavas que encontramos amenazaban vidas, viviendas, bienes de la población, amenazaban cosechas y que había que resolver eso. El tema de los puentes es porque las comunidades necesitaban eso para desplazarse, lo hicimos pensando en eso. Habría que estudiar efectivamente cómo eso puede impactar en una elección. Quizá un parámetro que puede servirnos, William, es que después de pasado el huracán Ida, en los 7 años y medio siguientes, cuando se le preguntaba a la población durante los dos gobiernos del cambio, durante los 2 gobiernos del FMLN, cómo veía el desempeño de los ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, tú lo sabes, siempre apareció como el ministerio mejor evaluado, y el ministro apareció como el ministro mejor calificado por la población. Bueno, eso contribuye, y eso probablemente es lo que ha contribuido a generarme mucho apoyo dentro de las bases del FMLN, dentro de las comunidades. Los movimientos sociales se han pronunciado, este día o ayer todavía se han estado pronunciando movimientos sociales, lo cual yo agradezco enormemente, pero al final lo importante es que para uno el servicio es una vocación. Para mí el servicio es un modelo de vida. A ver, las cartas están sobre la mesa. Ustedes son, Hugo Martínez, Gerson Martínez, son los candidatos aspirantes a la candidatura presidencial en el FMLN. Y a ver, entonces, el proceso interno. Hablemos del proceso interno. Después me interesa conocer también un poco de perspectiva sobre la situación del país, desde luego. Pero internamente, ¿cómo ha sido el proceso? Antes de iniciar la entrevista le preguntaba, bueno, un poco, ¿qué tan cómodo se siente, digamos, con la forma en que se está administrando internamente este proceso? No hay dados cargados, ¿se siente en qué condición? Bueno, originalmente no me sentía del todo cómodo, porque tú te recuerdas que mientras yo estuve en el Ministerio de Obras Públicas y cuando andaba entregando obras en las comunidades o haciendo inspecciones con las comunidades, llegaba la prensa y me decía, ministro, usted es el mejor evaluado, usted tiene aspiración presidencial. Nunca, en los 8 años y medio, nunca yo respondí esa pregunta, porque le respondí a la prensa, yo no mezclo mi servicio a la ciudadanía, no mezclo mi servicio público con cualquier aspiración personal. Y así salí. Yo no hice un acto público en una institución del Estado, apenas lo que grabé fue un video de 60 segundos agradeciendo a la ciudadanía, agradeciendo a las comunidades, agradeciendo a los trabajadores que me hayan permitido multiplicar la obra, que me hayan permitido servir. Yo salí a participar en 3 seminarios en Japón. Cuando regresé, bueno, había expresiones de apoyo de los movimientos sociales, me visitaron los jóvenes del FMLN, jóvenes de fuera del FMLN, pero también hubo expresiones públicas de dirigentes del FMLN expresando el apoyo a una posible candidatura mía. Yo tuve que ir y hablar con mis hermanos, les dije que agradecía, pero que yo no iba a ser un candidato único. Lo dije muy claro, directamente y públicamente, Gerson Martínez no va a ser un candidato único. En cambio yo exigí elecciones internas, democráticas, transparentes, limpias y abiertas. ¿Y eso se lo dijo Gerson usted a ellos? ¿Fue antes del 4 de marzo? Porque algunos sugieren de que mucho antes. Después del 4 de marzo se modifica la correlación y bueno, ocurre algo ahí, ¿no? Si es que usted recuerde que yo salí del gobierno en octubre. Ya en el mes de agosto, por ejemplo, me habían visitado los movimientos sociales, los compañeros de las asociaciones con discapacidad, los licenciados de guerra, los jóvenes. Mucho antes de eso, en octubre, cuando aparecieron las primeras expresiones de dirigentes del FMLN, pues yo les agradecí y planteé las elecciones, la necesidad de unas elecciones internas de garantías de igualdad,
pero no solo eso, sino yo fui a hablar con algunos compañeros del FMLN para que se animaran a participar. Hablé en dos ocasiones con el compañero Oscar Ortiz, conversé en 2 ocasiones con el compañero Roberto Lorenzana, que yo consideraba que él también tenía buenas calificaciones para poder aspirar a la vicepresidencia. Otros compañeros hablaron con Hugo Martínez, y bueno, finalmente hubo un nuevo contendiente que fue Hugo Martínez, lo cual yo saludé, me pareció muy importante, y en el momento en que él confirma que iba a participar, hasta ese momento, mi familia y yo transmitimos al país la decisión de inscribirme como candidato a la presidencia de la República. Por cierto, que fui acompañado por representantes de la juventud, por movimientos sociales, por los representantes de ALGES, nuestros liceados de guerra, nuestros veteranos, y así me fui a inscribir. Claro, en otra posición alguien puede decir, bueno, es más cómodo que decidan ahí quienes más participan, pero no ser yo el que voy a buscar a quienes van a ser mis posibles contendientes. O sea, no es este el caso. Sí, porque, mira, cuando se trata de este tipo de cosas, hay algunos políticos que actúan no por su conciencia, sino con base a su conveniencia. Eso es lo que hay que cambiar en la mala política. Tú tienes que actuar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo al bien público y no a tu conveniencia. Eso es lo que yo hice. Me siento bastante satisfecho que se haya abierto la elección democrática en el FMLN. Además, yo planteé otras peticiones. Primero, que hubiese algunos cambios en el ejercicio de la política, algunos cambios en el modelo de partido, en el modelo de funcionamiento, de la misma manera, algunos cambios en las metodologías de dirección y que se abriera el partido. Pero eso está pendiente todavía. Por ejemplo, la apertura del padrón, porque el FMLN tiene más de 100.000 afiliados, pero no todos todos están registrados, pero no todos están en el padrón electoral. Sí, aptos para emitir el sufragio internamente. Entonces, ese padrón era un padrón de menos de 30.000 y yo solicité que se abriera tanto a los militantes, a los afiliados del interior, como a nuestra militancia en el exterior. Así que a esta altura se han afiliado, creo que no menos de 20.000 personas más, o sea que el padrón estará rebasando los 50.000 en este momento, y a mí me parece importante. Y pasada la elección, pues yo espero que se vuelva a abrir ese padrón, porque todavía hay miles de personas que son del FMLN que no están en el padrón. ¿Y la forma como se ha administrado el proceso interno hasta este momento? Digo, de parte de Gerson Martínez, ¿no hay entonces alguna queja o decir... bueno, parece que están cargando los dados internamente? Mira, como lo que yo había solicitado es que ni la dirección partidaria, ni dirección de gobierno, ni interviniera en esto. Se reafirmó que la autoridad para llevar adelante y dirigir el proceso electoral es una comisión especial electoral que ya existía, con poderes estatutarios. Creo que la comisión ha hecho un buen trabajo. Naturalmente, la democracia, de lo que se trata es que la gente se adhiera a uno, a otro, y que eso genere pasión. Y justamente cuando yo les planteaba a los compañeros del Consejo Nacional y de la Comisión Política la necesidad de una elección abierta, era porque yo tenía la certeza, William, de que esto iba a permitir energizar al FMLN, redinamizar al FMLN, dar un refresco y activar a la base del FMLN y a todos los simpatizantes del frente. Y eso es lo que está pasando en este momento. ¿La competencia interna es de verdad? Es decir, ¿es en serio que están compitiendo? Es de verdad y con mucho pasionismo. Y eso es la democracia. Y justamente de eso se trata. Y de que las elecciones sean de esa manera democráticas, abiertas, transparentes, pero también limpias. Yo creo que en general el proceso es bastante bueno. Es un aporte a la democracia de los partidos, porque lo nuestro no es como Arena, una cosa medio arreglada, que no había debate. Por ejemplo, en los 14 encuentros departamentales, en los 14 debates, llegan los dos precandidatos, hacemos nuestro planteamiento a la militancia, 30 minutos cada uno, y luego viene el debate de la militancia con los candidatos. O sea que el debate es auténtico, es con la base te pregunta, te cuestiona, los militantes te
te dicen lo que le parece. Y te Hay dicen, cuestionamientos de la base, porque una vez pensaría que, bueno, la militancia internamente es bastante, puede ser pasiva, pero en el caso del FMLN... No, la militancia del FMLN es pensamiento crítico, y eso es bien importante. No, la militancia te pregunta, mira, su posición sobre el sector agropecuario, sobre la juventud, qué es lo que usted ofrece, de política exterior, cuáles son sus principios, cuál es su visión. Ese es el tipo de preguntas muy maduras de parte de la militancia, algunas veces cuestionantes, otras veces simplemente preguntando para ver qué es lo que cada uno piensa. ¿Qué tanto se está reanimando a partir de esto internamente el FMLN? Estoy hablando directamente con el tema de la base, pues desde luego los militantes, sobre todo por el resultado electoral del 4 de marzo. Muchísimo, muchísimo, y precisamente es este proceso interno, democrático, deliberante desde la base, donde es la base, la militancia, la que va a ejercer su poder soberano de decisión sobre asuntos decisivos, sobre la vida del partido y sobre la vida del país. Esto naturalmente, y te lo digo muy claro, enciende pasiones, genera esos dinamismos, y no solo eso, sino que inclusive movimientos sociales, comunidades, todo el mundo se está expresando. El día de ayer, por ejemplo, hubo expresiones de movimientos sociales apoyando la precandidatura de Gerson Martínez. En Los Ángeles, líderes salvadoreños lo han hecho. Hace 15 días, más de 200 líderes de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, algunos del FMLN y otros que no, apoyando la precandidatura de Gerson Martínez. Creo que eso es importante porque sí genera un dinamismo democrático de la política salvadoreña, que no es una política que se está realizando en las alturas, sino que la está realizando la base del partido y parte de la población. Gerson, ahora, si hay un proceso interno de elección y efectivamente, se está demostrando de que hay una discusión interna y apuestas, porque cada uno de ustedes tiene su apuesta por que le ofrece a la militancia, en este caso a las bases, cómo solucionar los problemas del país, pero en medio de todo esto uno piensa que es imposible que no haya esas contradicciones, de alguna forma generen desgaste interno o puedan llevar a una posible división al interior de los partidos. Arena uno lo observa, pues me imagino que estarán limando asperezas en este momento al interior de ese partido, pero hubo un enfrentamiento bastante fuerte. Y en este caso, ¿ustedes cómo piensan administrar las diferencias que se puedan generar y qué tan irreconciliables pueden ser esas diferencias? Bueno, es que nosotros somos de una sola gran familia, la gran familia FMLN. Y yo he planteado desde el principio que en un evento democrático, si lo es efectivamente, en el FMLN no tiene por qué haber un derrotado. Todos tenemos que ser ganadores, porque al final esa es la democracia. Hay que decidir por una persona. Es decir, no puede haber en un partido 3 candidatos a la presidencia de la República. Es el ABC, y creo que se ha ido fortaleciendo la conciencia que de este proceso el FMLN tiene que salir unido y victorioso, porque ha sido un proceso muy democrático a diferencia del otro partido, y creo que la militancia se siente orgullosa de eso. Pero hay madurez interna como para decir, bueno, de la militancia en este caso, pero también de ustedes como aspirantes, en el caso suyo el resultado, obviamente se van a someter a ese resultado, van a respetar ese resultado. ¿Qué decisión se va a tomar después del día domingo, es decir, ya para el lunes, que se confirme entonces quién es el candidato presidencial? Bueno, de parte de la base de la militancia, muchísima madurez. Se le pidió a los organismos de dirección, a todo nivel, que como organismos no ejercieran ningún tipo de influencia, que se dejara a la militancia. Creo que eso es importante. Lo que sí hemos visto era lo que te decía, la gente se llena de pasión, y eso creo que es muy importante. Un partido que no tiene pasión no va adelante, porque esa pasión al final tiene que traducirse en una pasión por los cambios, en una pasión por transformar la vida de la gente, porque, William, llegar al gobierno no es el fin último. Llegar a un gobierno es un medio para transformar las condiciones de vida de la población, para elevar la calidad de vida de la gente. Quien no entiende esto no ha madurado. Aquí no se trata de generar una democracia electorera, sino una democracia para la gente. Y eso se logra en la medida que los políticos y los partidos entienden que no son instrumentos solo para ganar elecciones,
son primordialmente herramientas para servir a la población, para transformar y mejorar los niveles de vida de la gente. Bueno, nos quedamos en el punto, me indican que tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes. Al regresar tengo un par de preguntas adicionales, sobre todo porque ya hay alguna encuesta, creo que sería la primera encuesta que se conoce un poco en firme y que da alguna proyección, es una instantánea de la realidad del país, digamos, y del escenario político que se está viviendo. Hablamos después de la pequeña pausa de esto y entramos a hablar de los temas entonces. ¿Cómo resolver los grandes temas estratégicos de este país que tienen que ver con la inseguridad, la situación de la economía, la generación de empleo? Vamos a la pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Gerson Martínez, aspirante a la candidatura presidencial del FMLN, está con nosotros en nuestros estudios. El próximo domingo son las elecciones internas en el FMLN y uno de los Martínez será el candidato presidencial. Gerson Martínez o Hugo Martínez. Pues bien, Gerson, hay un tema que sí me interesa conocer un poco su opinión, porque lo que tenemos ahora, uno pensaría, bueno, estamos a 7, 8 meses de las elecciones presidenciales y las primeras encuestas nos dan alguna pincelada, alguna perspectiva, digamos, de lo que pueda ocurrir, pero claro, todo esto todavía, como las encuestas al final son instantáneas. Pero bien, lo que tenemos, la última encuesta, usted la habrá conocido, el resultado de intención de voto para la presidencia de acuerdo al UDOP, nuevas ideas, aquí se le ha puesto nuevas ideas partiendo de un hecho casi automático de la posibilidad de que Nayib Bukele participe con su propio instrumento, es decir, con su propio partido. Pero se ha argumentado en términos legales que no existe esa posibilidad en términos de los plazos del periodo de calendario electoral de inscripción, sobre todo de un partido. Entonces, nuevas ideas posiblemente exista, pero no necesariamente estaría facultado para que corra con su candidato presidencial, que podría ser Nayib Bukele. En todo caso, Nayib Bukele también ha planteado la posibilidad de participar con otro partido político. Pero acá la encuesta dice nuevas ideas 38.5%, Arena 30%, el FMLN 8.9% y luego el resto de partidos políticos. Su primera impresión sobre este resultado de encuesta, Gerson. Bueno, aún no ha comenzado la elección. Creo que es importante que los partidos, y en este caso el FMLN, examinemos profundamente esto. Recordemos que venimos de una situación donde la población le dio un mensaje muy claro al sistema político. La gente está insatisfecha de los políticos, la gente tiene insatisfacciones con todos. A Arena le bajó 100.000 votos, el FMLN bajó muchísimo más. Hubo un claro mensaje hacia mi partido, el FMLN, hubo un claro mensaje hacia el gobierno. Y el Frente ha estado en un proceso de escuchar a la población, escuchar a la base del partido también, y ha iniciado un proceso de corrección. Y el gobierno está haciendo también lo suyo. Yo personalmente inclusive visité al presidente de la República posteriormente a eso y le propuse un paquete de 11 medidas para contribuir a mejorar la economía de la población. Así que yo creo que sí debe tomarse en cuenta eso y sobre todo las razones, cuáles son las expectativas, cuáles son los reclamos de la ciudadanía, cuáles son las exigencias de la gente y aprender a responder, a entenderlos y a responder a eso. En este dato que está ofreciendo la UCA, digo, como se plantea con ese dato tan frío, uno pensaría entonces, bueno, pero ¿qué pasa? ¿El FMLN se ve en la posibilidad de que pueda estar relegado a una tercera fuerza? El FMLN no ha tenido candidato. Ni siquiera tiene candidatos en esta hora, a esta hora. Por consiguiente, si la encuesta es fidedigna, que seguramente lo es,
está referido a un momento que es prácticamente un momento de transición. Habrá que esperar la opinión de las personas cuando ya cada uno de los contendientes tenga definidas sus fórmulas. ¿Hay posibilidad de revitalizar a la base en el FMLN? Quedan 7, 8 meses para la elección presidencial. Bueno, se está haciendo, el proceso ha iniciado y sí, es un periodo corto, pero creo que es suficiente para poder activar el FMLN. Recuérdate que el FMLN no solo es un partido, es un amplio movimiento social, un amplio tejido social, tiene mucha musculatura territorial, comunitaria, organizada, y sí, el FMLN tiene todo un potencial suficiente, no solo para una batalla, sino para llevar al pueblo a una gran victoria en el 2019. Si hubiera una segunda vuelta, si fuera el caso, ¿cómo lo ves, Gerson Martínez, en perspectiva, con la posibilidad de alianzas para un segundo esfuerzo? Es que independientemente de segundas o primera vuelta, yo tengo un planteamiento, y el Frente también en ese sentido, que para obtener la victoria popular no solo es importante la unidad del FMLN, la unidad del partido con el pueblo, no solo es importante la dinamización de nuestros movimientos, sino que además se necesita un pilar importante, una poderosa y amplia alianza con los sectores populares, con los sectores patrióticos, democráticos y progresistas del país, con todos aquellos que claramente coincidan con nuestros idearios, con nuestros principios. Y así ha sido la lucha siempre. Cuando nosotros luchamos contra la dictadura, se construyó el FMLN y se construyó el FDR, que es las Fuerzas Democráticas. Hoy tiene que ser lo mismo, tiene que trabajarse y convocarse un amplio tejido de alianzas. Y esas alianzas, claro, una alianza es muy amplio, y usted lo decía, tiene que ver con actores sociales en este país, uno piensa en los sindicatos, etcétera. Pero ¿cómo entran el resto de partidos políticos? No sé, ¿están viendo como un potencial aliado a Cambio Democrático, bueno, mire, o otros partidos? Eso ya entra a otro nivel, porque la ley electoral permite, si lo deciden los partidos, permite las coaliciones. Y coaliciones, correcto. Poder ir en coalición. Habrá que esperar. En todo caso, eso no lo va a definir el candidato presidencial, sino eso lo define la militancia, escuchando a la gente. Es como la candidatura a la vicepresidencia de la República, las alianzas, eso lo decide el FMLN. Y yo personalmente creo que en consulta con los movimientos sociales, escuchando a la ciudadanía, las alianzas deben ser también muy transparentes, y las coaliciones también, para determinar qué es lo que hay detrás de esto. Y las alianzas no deben ser alianzas sin principios, deben ser alianzas fundadas en principios, pero también fundadas en objetivos muy claros, pero siempre de cara a la ciudadanía, siempre con transparencia, que no se negocie otra cosa, sino que todo sea basado en el bien común. Bien, solo quiero volver al punto. Usted dijo, después del resultado electoral del 4 de marzo, se reunió con el presidente de la República, le hizo algunas propuestas. ¿Cuánto han avanzado en términos de corrección de posibles errores cometidos y que habrían tenido un costo para la elección de diputados y alcaldes pasada? Bueno, yo he observado que se está trabajando. Por ejemplo, en el tema de los subsidios a la electricidad, al agua potable, al gas propano. Antes, por ejemplo, el subsidio al gas propano lo recibían personas de clase pudiente, o sea, muy acomodadas, y la idea es que los subsidios sean para las familias que lo necesitan. O sea, más focalizado. Exacto, entonces eso se buscó, pero cuando tú focalizas, puedes cometer error y puedes dañar tejido sano, y eso pasó, que se cometieron algunos errores y hubo familias muy populares que fueron afectadas. Entonces, precisamente conversamos con el presidente de la República de la necesidad de corregir esas fallas, porque la población lo estaba resintiendo, lo estaba reclamando y estaba exigiendo un giro, una corrección en ese sentido. Y sobre todo si somos un partido de izquierda progresista, entonces estamos mucho más obligados a hacer esas correcciones. Pero ¿en qué momento es que ocurre entonces alguna especie de desconexión con ese sentir de la población? No, porque, por ejemplo, uno observaba y miraba lo que estaba ocurriendo con el caso de las tarifas en el servicio del agua potable en el país. Efectivamente,
habían familias que tenían problemas de fugas, que claro, es obvio, ¿no?, que se disparara el precio en un momento determinado, pero no necesariamente en las cantidades que ocurrió en algunas, mira, para muchas familias. Las cosas, tienen razón, no suceden como un rayo en seco. Siempre he sostenido, William, que en política no hay sorpresas, sino que lo que hay son sorprendidos, porque los reclamos de la gente no vienen del 4 de marzo. El 4 de marzo es una expresión de reclamos y de exigencias que vienen de mucho antes, la exigencia de corregir estas cosas. Entonces, sí, porque en el tablero ve como la luz amarilla, está ahí puesta, claro, y claro, depende de cómo se interpreta o se digiere entonces. Sí, como en el tema del agua potable, por ejemplo, eso era bastante claro. Y el no hacer correcciones oportunamente tiene su costo, este es el caso. Pero errar es de humanos, pero corregir es de gente correcta. Yo siento que corregir es de revolucionarios. Y el gobierno ha iniciado una corrección y yo espero, confío que esa corrección llegue a fondo, ¿verdad? Porque ¿usted cree que a conciencia está ocurriendo una corrección muy consciente? Bueno, muy consciente sí, pero se ha iniciado. Te pongo otro ejemplo, en algunos servicios de salud. Bueno, uno puede apoyar totalmente el esfuerzo que se ha hecho por la reforma integral del sistema de salud, lo de los hospitales, todo eso hay avances, pero es claro que todavía hay insuficiencias en la provisión de medicamentos, pero hay una insuficiencia que yo he venido mencionando y que la población nos la traslada, es que en algunos centros de salud hay algunas personas que no desarrollan bien su trabajo, que maltratan al ciudadano, que no le proporcionan calidez, y eso sí me parece a mí grave. Eso tiene que ver con eficiencia y capacidad, entonces. Pero también con sentido humano. En un nuevo gobierno tú tienes que hacer un giro hacia la humanización completa de los servicios públicos. Me refiero a eso. La ciudadanía merece eso. Si tú llegas a un hospital y llevas a tu niño grave, ese es un momento decisivo que tú nunca vas a olvidar en tu vida. Si te atienden humanamente, con calidez, como algunas veces sucede, pues tú lo vas a recordar toda la vida. Pero si alguien te trata mal, te trata con repugnancia o deficientemente, también tú lo recordarás y lo reclamarás. Y ahí planteé yo la necesidad de crear un programa, un sistema de control a distinta escala sobre cómo se presta el servicio, pero además propuse la necesidad de abrir un espacio efectivo para que la ciudadanía pueda señalar, pueda exigir, pueda denunciar. Y a propósito de eso... Por cierto que quiero decir, ¿sí?, que ya existen los call Sí. centers, pero eso hay que perfeccionarlo porque a veces los ciudadanos que no están muy informados no saben con quién quejarse. Y a propósito de eso, le pregunto, ¿existe un dilema o no cuando se dice, bueno, todo este tema de construcción del edificio de Asamblea Legislativa, claro, hay un temor expreso ahí, los trabajadores han hecho movilizaciones y pronunciamientos en las últimas horas porque obviamente hay temor de que ese edificio, un sismo fuerte, pueda derrumbarse, ¿no?, y ahí generar una tragedia. Pero ese dilema o supuesto dilema entre el edificio de Asamblea Legislativa, un edificio de hospital, ¿cómo se debe resolver? ¿Hay o no hay dilema? En el caso de salud pública, ¿qué se requiere? ¿Construir más infraestructura, más edificios o dotar a la gente con la receta médica? Por ejemplo, si usted va al Hospital Rosales y le dan 4 o 5 medicamentos, obviamente la gente quiere que le cubran los 5 medicamentos, pero no que le digan, aquí hay 2 o 3 medicamentos y lo demás usted lo cubre. Sí, bueno, mira, con el edificio legislativo yo conozco muy bien esa problemática y quiero decirle al país que efectivamente ese edificio estructuralmente no es seguro. Es un edificio que puede ser vulnerable. 2001 para los terremotos, ¿no? Fue cuando se dañó más. Usted estaba todavía en la Asamblea, ¿no? Sí, y hay estudios sobre eso. Pero desde aquella época yo recuerdo que ya había fondos provisionados para resolver eso. No sé por qué han pasado 10 años. Se ha postergado la decisión. 10 años o 15 años, no sé cuánto. En el MOP, los procesos de financiamiento para que otorgaran podían durar un año, a veces nos bloqueaban, pero ya la ejecución, eso no puede pasar de más de un año, la ejecución de una obra. Entonces no entiendo qué ha pasado. Pero aquí también hay otras necesidades. Lo que la gente está repudiando es que los mismos diputados que están planteando lo del edificio son los que tienen bloqueado desde hace casi 4 años el nuevo Hospital Rosales.
Por una de las casualidades de la vida yo participé en el prediseño, en la parte conceptual del nuevo edificio. En realidad estamos hablando de una ciudadela médico hospitalaria, la más moderna de la región, que tiene otros servicios aquí en la zona de Nejapa, que implica toda una mejoría para convertirlo en el mejor hospital, en el mejor sistema de toda la región. Ahora, se está hablando de dos hospitales, ¿no? Nejapa y... pero es un solo sistema. Un sistema. Es un solo sistema. Que serían 111 millones de dólares y el resto sería en los ECOs. Entonces, el punto es, sí, pero los ECOs es llevar ese sistema hasta las comunidades, porque aquí el negocio del país es que la gente no se enferme, ¿verdad? Entonces los ECO son equipos que y van si a se la enferma, comunidad, que puede haber una respuesta inmediata y luego si es muy los emergente, mismos ECOs van a las comunidades, están con la familia, están allí, contribuyen a la medicina preventiva, pero si sucede algo de que alguien se enferma, pues inmediatamente nos enlaza con los servicios médicos hospitalarios. ¿Y están siendo efectivos los ECOs? Porque bueno, cuando usted conversa con representantes del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil y el Hospital Rosales, ellos aseguran de que aquí hay un problema serio en términos de operatividad y eficiencia o eficacia de los ECOs. Es decir, que sigue llegando la gente masivamente a los hospitales y... Claro, en su momento esto se planteó como un ECO atiende la atención inmediata de la población y si este enfermo es muy grave, pues obviamente lo remiten al hospital, si no, pues ahí mismo lo resuelven. Anteriormente, durante los gobiernos anteriores, nunca hubo equipos comunitarios de salud, nunca. Con nuestro gobierno se han creado 556 equipos comunitarios de salud, naturalmente que son insuficientes. Y por otra parte, si tú tienes eso, pero no tienes un sistema activo enlazado, entonces los médicos tienen razón. El tema es, ¿por qué entonces, yo estoy de acuerdo que el edificio de la Asamblea, si tiene problemas, habrá que resolverlo, pero yo les pregunto a ellos mismos, ¿acaso el Hospital Nacional más importante del país no es un derecho prioritario de la ciudadanía? ¿Por qué bloquearlo durante 1 año, 2, 3 años? Eso es lo que la gente resiente. Porque toda la gente dice, se recetan para ellos, pero para el pueblo no. Entonces quiero decirle, yo realmente repudio, me parece condenable el haber bloqueado durante mucho tiempo un hospital como el Hospital Rosales. Por otra parte, con la provisión de medicamentos, debo decirle lo siguiente, William. Cuando yo creo que usted cubría la fuente legislativa y cuando yo era legislador me recuerdo que estudiábamos la situación de los hospitales, el Rosales, por ejemplo. Sí, porque además es un problema crónico, a no la es, gente, no es reciente. En aquella época a la gente no le daban medicamentos, solo le daban la receta, pero además le cobraban la consulta entre 11 y 13 millones de dólares. Era la bolseada que le pegaban al ciudadano. Usted habla de las cuotas voluntarias. Voluntarias, entre comillas, porque eran voluntarias, pero te las exigían. Eso sumaba cada año que la gente pobre tenía que pagar entre 11 y 13 millones de dólares. Eso se acabó y se elevó la provisión de medicamentos, pero la provisión de medicamentos no ha llegado al 100%, creo que no ha llegado al 70%. Entonces, y si a eso le agregas que a veces hay allí alguien que te dice no hay el medicamento, tal vez habiendo. Entonces, lo que tiene que hacerse es profundizar lo que la doctora María Isabel Rodríguez planteaba, que es una reforma integral para mejorar la atención de salud a la familia salvadoreña. Y esta reforma no es demasiado costosa, sobre todo porque recuerdo que la primera etapa de la reforma descansó mucho en los préstamos internacionales. Entonces se decía en aquel momento, si se continúa con una reforma de salud que descansa fundamentalmente en su financiamiento, en préstamos internacionales, llegará un momento que eso tendrá su tope. Entonces, ¿cómo hacerlo? Deciden el desafío para que sea sostenible. Estoy totalmente de acuerdo, pero el tema, lo caro no es la reforma de salud. Lo caro son los miles y miles y miles de vidas humanas que fallecían por no tener hospitales. Lo que ha tenido un costo es precisamente que anteriormente hubo unos créditos para hospitales que los dilapidaron, hicieron piñata con eso, y hubo que conseguir el financiamiento para construir una cantidad importante de hospitales. Antes, a nivel de unidades de salud, había 377 unidades de salud que se habían construido, son las que se construyeron a lo largo de 195 años desde que se fundó la República después de la independencia. Hoy no hay 377, hoy hay 756 unidades de salud. Y eso es importante para la población,
Lo que se necesita es seguir haciendo un esfuerzo por elevar la calidad, pero también la calidez, el sentido humano de los servicios. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos a ver si podemos tener algunas líneas gruesas importantes también sobre el tema de la situación de la economía, sobre todo en el tema de seguridad. Es decir, usted aspira a la candidatura presidencial del FMLN, por lo tanto, pues sí, obviamente está pensando por convertirse en presidente de este país si es que internamente el FMLN decide que usted sea. Hablamos de esos temas estratégicos de nación, volvemos. Trataremos de avanzar en el tiempo porque nos quedan 13 minutos, siempre el tiempo, decimos, es el peor enemigo, pero bueno, es imposible abordar todos los temas a profundidad porque son muchos, pero es importante tener alguna visión estratégica sobre esto, Gerson, y es entonces el tema de la situación de economía. Aquí hay un punto que tiene que ver con cómo la inversión pública dinamiza un poco también la actividad económica, cómo el Ejecutivo se convierte en un aliado, o por lo menos hace una especie de match con el sector privado, de qué manera entonces se puede generar más empleo en este país. ¿Cuál es la visión estratégica de Gerson Martínez sobre el tema de construir país y fomentar una economía que sea más robusta, que pueda crecer más, obviamente más allá del 2.2, 2.3%? Bueno, la de una economía para la gente, la de una economía que esté orientada a elevar gradual, pero progresivamente, la calidad de vida de la población. Es decir, una economía en donde se fortalezca el mercado interno y resolver los problemas de la demanda interna, pero una economía no para el mercado, sino una economía para los seres humanos, para la familia, una economía que permita que El Salvador sea la casa de todos, una economía que permita la democratización del árbol de oportunidades, que las oportunidades no se queden solo en el cojollo, sino que las oportunidades se irradien a todo el árbol, a toda la familia, una economía donde crezca la riqueza país, que crezca la riqueza de las empresas, pero también la de las medianas, las de las pequeñas, las de las de los microemprendedores, que crezca la riqueza de los trabajadores, de la familia, del sector agropecuario. De eso se trata, de eso se trata una economía para la gente. Y entonces, estratégicamente, ¿dónde hay que golpear o dónde hay que incidir para que ocurra eso? Bueno, una cosa muy importante es incentivar la inversión, apalancar la inversión, y para eso ciertamente hay que atraer inversiones extranjeras directas, pero inversiones que te generen empleo decente, que generen ingresos dignos, que transfieran tecnología, que transfieran conocimiento al país, que permitan que se encadenen las empresas nacionales también al progreso, y no capitales golondrinas que llegan y se van, ¿verdad? Y no dejan nada al desarrollo del país, sino inversiones para desarrollar al país. Y para eso hay que dar todas las facilidades. Pero la economía que tenemos nosotros que potenciar es una economía también soportada, basada en un colchón muy espeso y muy profundo y muy sólido de pequeñas, medianas y microempresas de la ciudad y el campo, que sean pujantes, porque al final ellas son las que ofrecen la mayor cantidad de empleos, y apoyar no solo la empleabilidad, sino el emprendimiento que genera autoocupación en las personas. Hay muchas personas, incluso profesionales, que hacen sus propios emprendimientos, sus propias empresas. El Estado tiene que promover eso. Los países que se han desarrollado con esa lógica, de multiplicar los empleos, pero también multiplicar las oportunidades para que la gente pueda fundar sus propios emprendimientos, sus propios negocios, su propia forma de ganarse la vida. Esa es la lucha, y para eso tiene que funcionar una economía basada en la competencia leal, no una economía de argollas, no una economía de privilegios. La gente no quiere el retroceso a una economía de privilegios. Necesitamos una economía basada en la competencia leal, que respete los derechos de los consumidores, que respete los derechos de los trabajadores, pero que al mismo tiempo
no haya una economía de privilegios que saque y elimine al resto de empresarios. ¿Y esto sería diferente a lo que ya hemos tenido de los casi 10 años de gestión de gobierno del FMLN de Mauricio Funes y ahora con Salvador Sánchez Serén? ¿Sería muy distinto a lo que se ha tenido? Bueno, ha habido un apoyo y una promoción a las pequeñas empresas, a las microempresas, a los sectores productivos, porque de lo que se trata es de profundizar una economía productiva. También eficientizar la economía de servicios, pero lo que necesitamos es un país que produzca para la demanda, para satisfacer las necesidades de la sociedad, de la población, y también que haya una producción que tenga un valor agregado que permita elevar las exportaciones y traer divisas, digamos, más dólares, porque la economía va a ser sostenible si ingresan más dólares de los que salen. Esa es la lógica. Pero para eso también se necesita un sistema financiero que esté dirigido a apalancar a los sectores productivos, no solo para que se genere, por ejemplo, la seguridad alimentaria. El crédito no puede estar dirigido solo al consumo, sino tiene que estar dirigido también a desarrollar al país, a apalancar a los sectores productivos de la ciudad y el campo, a impulsar un proceso de reindustrialización, a impulsar un proceso de industrialización del sector agropecuario, a que los que siembran cacao, siembran añil o siembran maíz puedan incorporarle valor agregado a su producción para que su trabajo y su esfuerzo valga mucho más, pueda elevarle mucho más valor que el que ahora tiene. Ahora, ¿cómo se debería entonces abordar toda esta problemática alrededor del sector informal de la economía? Que es muy fuerte, es muy alto, incluso había una estadística reciente que mostraba que era más de lo que se había proyectado, que el sector informal, sobre todo donde hay esa generación de empleo que no necesariamente es el de mejor calidad, desde luego, ¿no? Porque quien está en el sector informal no necesariamente tiene AFP, no necesariamente Seguro Social, o sea, en la clasificación de hecho no aparecen esas condiciones. Lo primero es apoyar a esas microempresas, a esos microemprendedores, apoyarlos para que ellos se puedan formalizar. O sea, sacarlos de la informalidad. Sí, pero hay que apoyarlos. Tú no puedes solo sacarlos de la informalidad a la fuerza solo para cobrarles impuestos. Hay que apoyarlos para que mejoren sus condiciones de vida, que el empleo que generan pues sea un empleo digno. Y entonces sobre esa base avanzar a que se formalice toda esa economía, porque eso va a permitir mejorar las prestaciones sociales para todos ellos. Ahora, ¿cómo resolver entonces el tema? Se supone que quien asuma la conducción de este país en junio del próximo año, pues tendrá en términos económicos una papa caliente. Hay que pagar una cantidad de préstamos internacionales, el crecimiento de la deuda. Se sugiere entonces de que habrá necesidad, y algunos dicen casi ineludible, de que el país comience a discutir la conveniencia o no, y más que la conveniencia es más bien la aplicación de un incremento en el impuesto al valor agregado. Yo entiendo que ustedes en el FMLN en general, y usted tampoco es amigo del tema del impuesto al valor agregado, de un aumento al IVA, pero entonces, ¿qué opciones pueden haber? Bueno, por supuesto, el IVA es el que paga la gente cuando va a comprar los alimentos, las medicinas, el vestido o el calzado. El pueblo no puede evadir el IVA. Tampoco los trabajadores que pagan la renta asalariada pueden evadir la renta. Automáticamente se les cobra. Pero en El Salvador todavía, bueno, antes había como 1.500 millones de evasión, pero todavía hay como 1.000 millones de evasión. Y ese no es el pueblo no puede evadir los impuestos. Entonces aquí hay ¿Por qué no se ha logrado resolver esa parte? Bueno, ¿cuál es la dificultad? Más bien se ha logrado reducir las cotas, o sea, los niveles de evasión. Se ha logrado en base a la eficiencia en la fiscalización y en base a una cantidad de medidas. Se ha reducido en casi 500 millones. Lo que yo estoy planteando es que todavía el esfuerzo es insuficiente, porque todavía se evaden cerca de 1.000 millones y hay diversos subterfugios. Debe elevarse la capacidad de la autoridad tributaria para que todos cumplamos con la ley, porque cada millón que se evade es un millón que se le quita a salud, a la seguridad pública, a la educación, que se le quita
al sector agropecuario, que se le quita a la gente, a los medicamentos. Entonces es un delito que tiene que controlarse. Por otra parte, hay que aproximar lo más que se pueda el sistema, la fiscalidad, al sentido de justicia tributaria. Justicia tributaria, es decir, que cada quien cumpla con la ley conforme a su riqueza, conforme a sus ingresos, para poder ayudarle al más débil, al que lo necesita. ¿Cómo se deben asumir las recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sobre el tema de economía? Cada vez que uno ve recomendaciones son bastante fuertes, bastante tajantes en decir, bueno, aquí hay un problema fiscal y entonces a veces la solución es bastante práctica y dicen, no, bueno, aumentemos impuestos y el país entonces lo que necesita es eso. Claro, porque las políticas neoliberales siempre han descargado el castigo sobre la población, porque es lo que les parece más fácil, mucho más fácil. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en que se le imprima un sentido de proporcionalidad, un sentido de justicia tributaria a la fiscalidad, pero también significa elevar la eficiencia y castigar el delito tributario. Así como se tiene que castigar la corrupción, tiene que castigarse y resolverse ese problema cerca de los 1.000 millones de dólares. Y todos debemos de contribuir. ¿Hacia dónde se van? Bueno, una parte se va hacia los llamados paraísos fiscales, porque a ti te exigen consolide Estado de Derecho, consolide fiscalidad, consolide transparencia e institucionalidad, fortalezca la institucionalidad, pero al lado te crean los paraísos fiscales, y los paraísos fiscales son verdaderas guaridas de capitales delictivos, de narcocapitales, de evasores, entonces así es bien difícil. También hay que reformar, hay que cambiar eso. Es lo que... Por ejemplo, perdón Gerson, por ejemplo, en lugar de aplicar un aumento del impuesto al valor agregado, entonces, ¿cuál debería ser como la alternativa? ¿Impuesto predial, por ejemplo, o qué otro tipo de... para tratar de aumentar ese ingreso? Pero ¿por qué aumentar impuestos si hay algunos que no pagan sus impuestos? Entonces hay que hacer un esfuerzo para que reducir esos 1.000 millones de evasión, que se cumpla la ley, ¿verdad? Que se cumpla la ley. Y por otra parte, yo sí creo que hay que estudiar, ¿verdad? Pero no puede ser gravando a la población, no puede ser gravando a la gente. Si ya el pueblo paga 13% de IVA, cuando usted va al mercado o al supermercado o a una farmacia, por cada $100 que usted gasta, $13 son de IVA. El pueblo. ¿Y por qué gravar más a la población? ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos areneros? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay que imprimirle un sentido de equidad a las cosas. Que cada quien tribute conforme a su riqueza y conforme a sus ingresos. Y el que tiene menos ingresos y menos riqueza, que tribute conforme a eso. Bueno, y el que nada tiene, a ese es el que hay que ayudarle a que salga adelante. Bueno, perdí un poco la noción del tiempo porque tenía el tema de seguridad que quería que lo abordáramos, pero ya me pusieron la música de fondo, se nos ha acabado el tiempo. Gerson, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en TVO. Ojalá, bueno, si usted resulta entonces electo el domingo, ojalá contemos con usted, con su presencia y poder abordar ya entonces sí como candidato presidencial del Pero por seguro, William, mi agradecimiento a toda la militancia que me ha brindado su apoyo y que va a llegar el domingo a darme su voto de confianza. Y también a los movimientos sociales que quieren un tercer gobierno del cambio. Vamos por la victoria y nos vemos el día domingo. Muchísimas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento por su presencia. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.